ejemplo, lo que van a ver, al principio la superficie del líquido está, podríamos pensar, horizontal, está paralela al fondo. Y una vez que es sometido a la aceleración, esa superficie cambia y se inclina con un determinado ángulo. ¿Eso lo ven? Sí, se ve, profe. Eso es muy parecido, si ustedes agarran cualquier recipiente y lo aceleran en una dirección determinada, por ejemplo, en una dirección horizontal, van a ver que ocurre lo mismo, se inclina la superficie. Y eso, yo les pregunto, ¿por qué suponen que ocurre? Porque como dijiste vos, digamos, el fluido queda, o sea, perpendicular a la aceleración, cuando está quieto, está apoyado y no se mueve, es la gravedad que siempre apunta, digamos, hacia abajo, entonces estaría horizontal, y como ahora se está moviendo, hay una componente nueva de aceleración que, bueno, justamente te genera que digamos, el vector de aceleración total esté inclinado, entonces la superficie normal se tiene que inclinar con el mismo ángulo. Tal cual, así es. O sea, está perfecto. Perdóname, ¿tu nombre es? Bautista. Bautista, bueno. Gracias, Bautista. Lo que dijo Bautista es correcto. Originalmente nosotros teníamos solamente una sola aceleración, cuando el fluido está en reposo, que es la aceleración de la gravedad. Ahora, si sometemos todo el recipiente a otra aceleración adicional, por ejemplo, una aceleración en X, lo que voy a obtener, si yo traslado los vectores, o sea, si yo parto de un punto del centro de gravedad, por ejemplo, o del eje de la superficie, y hago una composición de vectores, lo que voy a tener es una aceleración en X y una aceleración en Y, que va a ser básicamente la gravedad. Y tranquilamente podría tener adicionalmente una aceleración en el eje Z. Ahora vamos a hacer un análisis bidimensional, pero podríamos agregar una aceleración en el tercer eje. En este caso el eje sale de la hoja de trabajo. Entonces, entre esas dos aceleraciones lo que voy a tener, me quedó un poquito saturado de cosas aquí. Vamos a hacer gravedad directamente. Decía, entre esas dos aceleraciones, lo que voy a tener es, si compongo esas dos direcciones, esos dos vectores, lo que voy a tener es una aceleración resultante. A ver, esa aceleración resultante lo llamamos AR. Esa aceleración resultante, ¿qué similitud tiene con la superficie libre del líquido? Que está inclinada, digamos, en el mismo ángulo. Claro, en realidad está inclinado, claro, en el mismo ángulo. Este ángulo tendría que ser el mismo que este que ven aquí. Y además, en realidad, sobre el líquido lo que tenemos que plantear en realidad son las componentes, es decir, porque la aceleración resultante de este líquido va a ser con esta dirección. En realidad lo que hay que hacer es obtener las reacciones sobre el fluido. En realidad la aceleración de la gravedad sobre el fluido tendría, la componente sobre el fluido tendría esta relación. ¿Se entiende? Y esta es la aceleración a la que estaría sometido el fluido por efecto del movimiento del... perdón, quiero decir, son las aceleraciones que tiene, a las que está sometido el sistema, con el que el sistema somete al fluido, con que el recipiente afecta al fluido. Entonces, de esta forma, la aceleración resultante tendrá esta dirección. Este sería el alfa, o el tita que se ve ahí. Y esta sería la aceleración. Y la particularidad es que la dirección de la aceleración es siempre perpendicular a la superficie libre del líquido. De la aceleración resultante. Perdón, profe, ¿la aceleración no sería para abajo en lugar de para arriba? O sea, porque si yo, SAX sería la aceleración que tiene el recipiente, pero a su vez el líquido obtiene una reacción que... Claro, sería la reacción, la aceleración de oposición del fluido sobre el recipiente. El fluido se desacelera, digamos, o se opone al desplazamiento con una aceleración igual y contraria. Claro, pero siempre, o sea, lo que no entiendo,
por qué esa aceleración resultante sería para arriba, no sería para abajo, porque dijimos que siempre que, digamos, que la presión estaba relacionada con la aceleración. O sea, en cierta forma Perdón, con No, la está bien lo altura. que decís, perdón, sí, estoy diciendo pavada porque estoy analizándolo, sí, con la normal. Está bien, tenés razón, en realidad está mal planteado aquí, coincido. Digamos, la flecha roja esa que hiciste para arriba, profe, va para el otro lado. Sí, para abajo, sí, sí, Si no, se estaría salpicando todo el tal líquido. cual. Se estaría salpicando todo el líquido, tienes Claro, y razón. aparte, Aquí, así por lo que habíamos dicho al perfecto. principio, que la presión variaba con la dirección de Con de la la dirección. aceleración. Claro, Claro, con si esta es la aceleración resultante, esta va a ser la dirección de variación de la presión. Bien, claro, bien, eso correcto. es lo que decía. El resto está de acuerdo, entendió esto. Y entonces yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, en este nivel, a esta altura, la presión acá, en esta zona, digamos, a la derecha, en el extremo derecho, ¿va a ser la misma que tengo en el extremo izquierdo? No, va a ser mayor en el izquierdo. Llamémosle, por ejemplo, un punto 1 y un punto 2. Entonces, la presión, dijimos, en el punto 1, ¿cómo va a ser respecto de la presión en el punto 2? Menor. 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 Esa presión la podríamos relacionar con la carga de líquido que tiene sobre sí ese punto. El H1 y el, en este caso, H2. Y fíjense lo siguiente. La presión, fíjense esta relación que les voy a plantear. La presión a la que está sometido un fluido en un punto determinado tendrá que ver con la carga de líquido a la que está sometido multiplicado por el peso específico de ese líquido. ¿Está bien lo que hice? Sí, sí. ¿Y por qué hice esto? ¿Por qué pude hacer esto? Recordemos que la Por el presión, peso, porque sale claro, del peso. del peso, en la presión en un punto determinado no tiene una dirección definida. Y lo que define en esa presión, en todo caso, es la carga de líquido que tiene sobre sí ese punto. O la carga de fluido, el peso que ejerce el fluido sobre el punto, sobre ese punto, sobre ese punto. Digamos. Y esa carga tendrá que ver con la carga de líquido que tiene, multiplicado por la característica volumétrica de ese fluido, el peso específico de ese fluido. Entonces, la presión 1 será el equivalente a una H1 por el peso específico del fluido, que asumimos que es el mismo en todo el dominio, supongamos que es el mismo fluido, ¿no? Podría ocurrir que tengamos dos fluidos, veremos después qué ocurre. Y esa presión 1 y es menor que la presión 2, que es otra altura por el peso específico. En definitiva, lo que se juega acá es dos niveles distintos. La carga, la presión en 1 va a ser menor y evidentemente tiene menor carga. El fluido se inclinó para lograr esa menor carga. O logró esa menor carga justamente porque está inclinado respecto del punto 2. Hay otro detalle interesante. Yo no dije nada, pero supongamos que esto es aire, que está abierto a la atmósfera. En este punto, ¿voy a tener la misma presión que en este punto? Si está abierto a la atmósfera. Sí. No. O sea, teóricamente no, pero bueno, generalmente se... Claro, o Claro, sea, sí, hay una altura, digamos, hay una pequeña altura, pero. tal cual. Asumimos que sí, porque despreciamos el efecto de las variaciones de nivel en la carga que ejerce el gas sobre el cual estamos inmersos, dentro del cual estamos inmersos, la atmósfera sobre la cual estamos inmersos. Pero en realidad,
en un caso como este, si estamos referidos, si, digamos, tomamos el mismo nivel de base y el techo de atmósfera es prácticamente el mismo, habría dos niveles de carga diferentes, con lo cual habría distintas cargas de presión. Lo que pasa es que a nivel atmosférico, las variaciones de la presión son muy pequeñas en relación a las variaciones de presión, digamos, la variación de presión con la variación de altura es muy pequeña en relación a la variación de presión que podemos tener con una pequeña variación de nivel en un fluido, como el agua, por ejemplo. Eso viene dado por el peso específico del fluido que estemos tratando, ¿no? Eso viene dado por el peso específico del fluido. Claro. El peso específico del aire es aproximadamente, a ver si me lo dicen, aproximadamente un kilogramo fuerza, o mejor dicho, un newton sobre metro cúbico. Digo, no, un kilogramo fuerza sobre metro cúbico, perdón. Y el del agua es de 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. O sea, el efecto del agua es 1000 veces superior que el efecto, la variación de nivel en el agua es 1000 veces superior que la que podemos tener con el aire. Con lo cual, para tener un efecto similar, tengo que moverme más o menos 1000 metros. Por eso, podemos asumir que la presión atmosférica, si un recipiente está sometido a presión atmosférica, o esta superficie está sometida a presión atmosférica, prácticamente no tiene variación de presión en toda la superficie. No hay diferencias de presión. Podemos despreciarla en todo caso. La diferencia de presión que puede haber a lo largo de toda la superficie. Y la podemos considerar como constante, como una P0 o P atmosférica. Bien. Ese es un fenómeno. Hago una introducción, la idea es que ustedes vean después los videos. Como les decía, los dos ejemplos que tenemos aquí en hidrostática son esos dos ejemplos que tienen los dos casos. El caso de un tanque cilíndrico que se desplaza, un camión cisterna que es acelerado, y el caso de un recipiente en rotación, que ahora lo vamos a ver. El recipiente en rotación tiene otra característica. El tanque cilíndrico, la superficie tenderá a ponerse plana, pero inclinada. Y en el tanque cilíndrico, ¿qué pasa? Cuando el tanque cilíndrico, por supuesto, rota. Cuando este mismo tanque, supongamos que esto es algo, cilindro de sección circular, y en vez de acelerarse en este sentido, empieza a girar respecto de un eje. ¿Qué le ocurre? Y ahora aparecen diferentes fuerzas centrífugas o aceleraciones centrípetas que lo llevan a que aparezcan esas columnas más grandes, como así decirlo. No sé. Bueno, está bien. En realidad, lo que vamos a tener es que, justamente por el efecto de la fuerza centrífuga, el fluido va a tender a pegarse en el borde, en el extremo, va a tender a escaparse radialmente, ¿no? Si lo miramos desde arriba, lo que vamos a ver es que, digamos, si esto fuese la sección del recipiente, cuando esto empieza a girar, el fluido tiende a salir. Es decir, va a tender a ocupar en mayor medida la superficie externa y no tanto la interna. Básicamente, esto es siempre suponiendo que el fluido se comporta como si fuese un sólido. ¿Qué quiero decir con eso? Que asumo que todo ese volumen de fluido se desplaza como un conjunto homogéneo, no con velocidades relativas entre elementos. Y eso existe. De hecho, cuando ustedes agarran un recipiente, un tanque cilíndrico, y lo hacen rotar sobre su eje, lo que van a ver después, una vez que se estabiliza, es que todo el volumen de fluido se mueve junto. No hay desplazamiento relativo de las partículas.
Si lo hacen, lo que van a ver es que, como les decía, la mayor velocidad la van a tener en el extremo, porque básicamente la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Si la velocidad de rotación, si el omega es constante, la máxima velocidad tangencial la tendrá en el extremo, les decía. En ese caso, el fluido lo que va a hacer es buscar zonas donde la carga sea constante, la presión sea constante. Sobre la superficie libre, para poder mantener esa forma, la carga constante se le da se da con esta geometría de tipo parabólica. ¿Se entiende? A todo esto, profe, ¿no tendrá que aparecer otro fenómeno tipo más como torbellino? Porque justamente lo que discutíamos antes del rozamiento, o sea, se están pegando a la pared, las partículas más cercanas a la pared irían a la velocidad tangencial, digamos, el omega por R, pero las que están un poquito más adentro, siguiendo la longitud del radio, no van tan rápido y irían más lento y ahí no se complicaría un poquito más. Y el movimiento es como si el equivalente a un sólido en rotación, si se desplaza como un sólido en rotación, el único fenómeno vinculado con la viscosidad lo vamos a tener sobre el borde, sobre el contorno, donde las partículas van a tener una determinada velocidad, una velocidad tangencial, supongamos sobre un punto determinado, y lo linearizamos. Las partículas tendrán una velocidad tangencial y el recipiente tendrá otra velocidad tangencial mayor, por ejemplo, y ahí puede haber cizallamiento. Ahí es donde puede haber el efecto de viscoso y de cizallamiento. De todas maneras, esto es una asunción, una suposición, donde se descarta el fenómeno viscoso. Está buena tu pregunta. Yo descarto el efecto viscoso. Desde el punto de vista teórico, al no haber efecto viscoso, lo único que voy a tener es una masa de fluido rotando a una velocidad constante. La forma con que se acomoda esa masa de fluido en rotación es mayor nivel en los bordes y menor nivel en el centro. ¿Por qué? Porque en el centro la velocidad tangencial va a ser nula, sobre el eje va a ser nula y va a ir aumentando suavemente a medida que nos alejamos. ¿Cómo? Y bueno, con una función parabólica. ¿Se entiende? Sí, está bien. Y entonces los niveles, yo tendré una superficie libre de presión de referencia y esa superficie libre tendrá esta forma parabólica. Ahora, los niveles de isopresión, los niveles donde yo tenga la misma presión, también tendrán esa forma parabólica. Que en un caso tridimensional será un paraboloide. Es decir, si yo comparo la presión que tengo en este punto respecto a la que tengo en este punto, ¿serán las mismas? No. No, ¿por qué? Porque aquí tendré un determinado paraboloide que pase por ese punto inicial y en este otro lugar tendré otro paraboloide. Bueno, que en este caso va a pasar, perdón, por debajo. Vamos a pensar en uno que esté bien adentro del campo fluido. Supongamos un punto que esté por acá en el eje, en el centro, y otro punto que esté al mismo nivel, a la misma altura, pero sobre el borde. Internamente, pero sobre el borde. El que esté sobre el borde va a tener una presión distinta a la del centro. Claro, lógicamente, eso es solamente cuando el fluido esté rotando. Cuando el fluido esté en estado estacionario y toda la superficie libre esté al mismo nivel, porque esté sometido solamente a la aceleración de la gravedad, en ese caso, si estamos al mismo nivel, la presión a la que esté sometido el fluido en el borde, en el extremo radial, va a ser la misma que en el centro. Pero cuando rota, no. ¿Por qué? Porque acá voy a tener, si yo tomo un pequeño diferencial de fluido, ¿a qué va a estar sometido este fluido? ¿A qué aceleraciones va a estar sometido?
A la gravedad y a su vez a la aceleración centrípeta, como dijo Maxi. Y a la aceleración centrípeta. ¿Y qué me va a quedar? ¿Digo bien? No, al revés. Así. Me va a quedar una resultante de esta forma. Más o menos, bueno, me quedó medio larga la flecha. Es decir, normal a esta superficie. Entonces, lo que tenemos que buscar, o sea, esta forma de paraboloide tendrá que ver justamente con esa aceleración centrípeta o con la componente resultante de la aceleración centrípeta y la aceleración de la gravedad. Profe, una pregunta. ¿Por qué la aceleración centrípeta la puso para el lado de la izquierda y no para el lado del centro de rotación? Porque en realidad es la aceleración a la que se somete el fluido, no a la que el fluido responde. A ver, esto es una cuestión de acción y reacción. Ah, ok, ok. Y la Sí, forma de igual, darte cuenta es tiene que ser normal a la superficie. claro, eso iba a decir. Normal a la superficie libre. Bien, Bien, gracias. esa sería una técnica sencilla para visualizarlo. Entonces, los niveles de isopresión van a ser, como les decía, paraboloides, parábolas en un plano. Que, volvamos al caso del tanque cisterna. En el caso del tanque cisterna, o cualquier tanque, cualquier recipiente sometido a una aceleración lineal, un desplazamiento, una aceleración en el eje, por ejemplo, X, los niveles de isopresión van a ser paralelos, van a ser planos paralelos a la superficie libre. ¿Se entiende? Claro, sí, serían todos los planos inclinados del ángulo Claro. determinado que se inclina. Y hay un detalle más interesante. Ese ángulo, el ángulo de inclinación que toma la superficie, tendrá que ver con la aceleración, por ejemplo, en el eje X, que se le agregó, se lo metió, dividido las otras aceleraciones a las que está la suma de las otras aceleraciones. En este caso, si tuviéramos además una aceleración en el eje Z, en este caso el eje Z es el eje Y para esto, si hubiese una aceleración en este eje hacia arriba y además de la gravedad, por ejemplo, puede estar desplazándose a la izquierda y subiendo una colina, por ejemplo, una loma. Entonces, el ángulo tendrá que ver con la relación de las aceleraciones en los dos ejes coordenados. Ese es en un caso genérico. Si descartamos una aceleración hacia arriba, si solamente tenemos en cuenta la aceleración en el eje de la gravedad, el ángulo de inclinación tendrá que ver con el cociente entre la aceleración en el eje horizontal y dividido la aceleración en el eje vertical. Y al conocer eso, podemos sacar geométricamente cuánto, por ejemplo, desciende en la parte frontal, en este caso, o cuánto asciende en la parte trasera, el nivel de líquido. Y a partir de eso podríamos obtener, por ejemplo, cuál es la carga que produce el líquido en la parte trasera, en el fondo de la parte trasera. Y si sacamos cuánto es la carga, el nivel de líquido, sacamos el valor de la presión. ¿Lo ven a eso? Sí, sí. Vamos a ver un tema más. Y yo creo que el lunes, a pesar de que mañana va a ser fin de semana y me van a odiar, pero para el lunes me hayan visto todos los videos, así podemos continuar con estos temas. Lo pueden hacer el sábado, el domingo o el mismo lunes, pero los tienen que ver a todos y haber entendido mínimamente de qué se trata, por lo menos haber generado alguna duda. Y yo les dije acá que voy a tener una presión, por ejemplo, en la parte superior, en este caso, una presión diferente en nivel determinado y una presión distinta en la parte inferior. Es decir, la presión a lo largo de toda esta superficie tendrá una determinada variación. Por ejemplo, podemos asumir que es de tipo lineal. Bien. Si a mí se me ocurriese calcular, supongamos que esta es una superficie,
Si yo lo miro de frente, yo una superficie rectangular, una tapa rectangular, ¿no? Me quedo medio chingueado, pero piensen que esto es rectangular. O por lo menos hagan el esfuerzo de pensar que esto es rectangular. Decía, entonces lo que veo acá es que la presión que tengo en la parte superior es distinta a la que tengo en la parte inferior. Si yo quisiese calcular la fuerza a la que está sometida esta tapa, ¿cómo haría? ¿Cómo tendría que proceder? Tendrías que hacer como una especie de integral de la función presión y multiplicarlo por el área del rectángulo, sería una cosa así. Claro, una integral de superficie. Una Claro. integral a lo largo de toda la superficie de la presión por el área o por el diferencial de área que tengamos ahí. Bien, y eso me daría, esa integral me va a dar la fuerza resultante. Perfecto, me da un valor de fuerza. Una F R. Ahora, ¿dónde estaría aplicada esa fuerza? Si no me equivoco, en el, no sé cómo se dice, pero el centro centroide, digamos, de esa distribución de presiones, estaría, digamos, más tirando para abajo, no en el medio del rectángulo, sino más tirando para abajo. Al centro me de refiero gravedad. al centro de gravedad, no, me refiero a esa distribución lineal que existe de las presiones en el centro, digamos, del triángulo, en el centro centroide, no, más abajo sería. Más abajo del centroide. Claro. Bien. No me acuerdo el nombre técnico. Sí. Creo que el centro de presión. No, Bien. no sé. Bien. Alguno se ve que ya está en el tema. Está perfecto. El centro de gravedad de la superficie no va a ser, yo acá dibujé una superficie rectangular. El punto donde yo podría aplicar el equivalente a la fuerza, porque no es que la fuerza total está aplicada en un punto determinado. En realidad, de esa distribución de presiones, podemos asumir que existe el equivalente a una fuerza resultante. Bien, si yo quisiese reemplazar esa distribución de presiones por una fuerza resultante, hago básicamente la integral de las presiones a lo largo del aire en función, digamos, de la función presión, variación de presión en el área, y esa fuerza resultante la podría aplicar en un lugar que en general siempre está un cachito más abajo del centro de gravedad de la superficie, que es el centro de presiones. Y eso es lo que yo les dejo para que ustedes mastiquen para la clase que viene, es decir, que vean bien para la clase que viene. A ver si está un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque vamos a ver justamente un ejemplo como este. Cómo se obtiene ese centro de presiones y en función de la ubicación de ese centro de presiones, por ejemplo, analizar la respuesta de este sistema, un sistema que está sometido a dos cargas diferentes, una compuerta, que tendrá de un lado un fluido, un determinado fluido a un determinado nivel y sometido a su vez a una presión, y otro fluido de otra densidad y a otra presión. ¿Qué les va a decir eso? Bueno, les dará dos resultantes distintas, ubicadas en dos puntos distintos, y a partir de eso ustedes podrán sacar cuál es la resultante de esas fuerzas o de esos momentos, mejor dicho. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Bueno, entonces, cortamos acá el desarrollo de estos temas. Insisto, quiero que para el lunes me hayan visto los videos. Presten atención, por supuesto. Yo creo que son videos bastante didácticos. Y arranquemos a partir de este punto, del centro de presiones, de cómo obtenemos ese centro de presiones. Si quieren, este lunes hacemos una breve introducción teórica de cómo obtenerlo y vemos ejemplos de aplicación de este caso. Profe, una consulta sobre lo de la diapositiva anterior. Sí. Lo de la fuerza resultante igual a la integral de superficie, de la presión por el diferencial área. Esa presión, o sea, si yo tengo toda una distribución de presiones,
¿cuál tomo? O sea, no sé si me Bueno, explico. justamente, al haber una distribución de presiones, ¿dónde estaba la diapositiva? Ya me perdí, no me acuerdo dónde la dejé. Al haber una distribución de presiones, bueno, justamente ahí, yo lo que no quiero, yo quiero que ustedes vean el video y el lunes discutimos qué presión se toma. Pero básicamente ustedes pueden simplificar el análisis, hay toda una demostración teórica que les permite obtener la fuerza resultante, ahí se los adelanto, la fuerza resultante va a ser igual a la presión a la que está sometido el fluido en el centro de gravedad de la superficie, multiplicada por el área de la superficie, por toda este área. Y básicamente la presión en el centro de gravedad, ¿a qué va a ser igual? A la distancia desde el nivel cero, el nivel donde tenemos presión cero o presión de referencia, que sería en la parte superior, hasta el centro de gravedad de la superficie. Ese H, esto sería un H, centro de gravedad, por el área. Por el área de la superficie, de vuelta. Si esto es una superficie triangular, tendrá una terminal área, si es una superficie circular, otro área. Pero lo más importante es que esa fuerza resultante va a ser proporcional a la ubicación del centro de gravedad respecto del nivel cero de presión, o nivel de referencia de presión. ¿Se entiende? Claro, pero eso lo puedo hacer porque yo estoy diciendo que lo tomo lineal. Claro. Claro. De hecho, la asunción de linealidad de la distribución de presiones es válida. Porque recordemos, en un caso como este, digamos, yo estoy tomando un nivel determinado, ¿no? un nivel en el eje Y donde la presión variará en esa dirección solamente. Vamos a verlo. Sí, dejémoslo ahí. En ese caso, fíjense, acá tenemos asegurado que la presión tendrá, o sea, básicamente en cada punto de ese eje, lo que voy a ver es que la presión será proporcional a la carga de líquido que tiene sobre sí cada uno de esos elementos. Es directamente proporcional, o sea, la relación es lineal. Sí, está bien. No sé si soy claro, acá ahí me parece que armé un barullo. No, sí, se entiende que depende de la columna de agua que tenga cada punto. Y que eso es lineal, digamos.